del sector que se opone al manejo del gobierno. Damos la bienvenida a Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacutic, para conversar con ella sobre esta manifestación indígena. Lourdes, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Josefa, muy buenos días al país. Muchísimas gracias. Comenzaré agradeciendo al pueblo de la provincia de Zamora Chinchipe, a Loja, qué decir, a la gente de Loja que salieron, por un lado, a tomarse las calles junto con nosotros, y también la gente que no se tomó las calles salieron a aplaudir la iniciativa de perder el miedo al presidente de la República. Y ustedes acaban de dar un excelente resumen sobre lo que pasó en la provincia de La Suay, ciudad de Cuenca. De manera que para nosotros todo lo que vaya diciendo el presidente de la República ya no tiene sentido. Si son marchas ¿qué dijo?, de decenas, ¿qué sentido tiene que el presidente gaste la plata en dos contramarchas? La contramarcha que hizo el 8 de marzo, se vio dólares bailando en la tribuna, se vio plata del Estado bailando en las tribunas, pero también regado en las calles. ¿Cómo después de una hora de concentración pudimos mirar tanta gente reclamando pasajes, reclamando comida, reclamando diario? La gente que viene en la marcha por el agua, por la vida, por la dignidad, por la democracia, no requiere de plata del Estado ni de plata de nadie. Requiere simplemente de la voluntad de los ecuatorianos, así como hicieron en Cuenca. Muchos funcionarios públicos tal vez tienen miedo de sus cargos, de sus puestos, pero están inconformes. Se pusieron un antifaz, se pusieron una careta y marcharon. Alguna gente decía, yo uso la careta para desenmascarar a Rafael Correa, y otros decían, yo uso la careta porque tengo temor a que el presidente nos siga, porque son gente que, estando en desacuerdo, están atemorizados por tantos juicios, por tantas demandas, por tantos millones de dólares que podría valer un enfrentamiento judicial con el presidente de la República. En todo caso, evaluar, yo he estado hasta el día de ayer en la marcha que salió del día jueves 8 de marzo, pero vamos a volver a las provincias, estamos organizando, y simplemente decirle al presidente de la República que duerme en paz, aunque sea tómese un tranquilizante o váyase del país a dar una vuelta por ahí de farándula, y no se preocupe que nosotros estamos luchando aquí por la democracia. Y no Lourdes, sin embargo, el gobierno, a través de algunas propagandas, incluso usando un muñeco que se parece a Pinocho, pues le crece la nariz durante toda la propaganda, dice que la oposición miente, que la oposición no tiene claro el por qué está realizando esta marcha, y al final de cuentas toda esta estrategia de comunicación apunta a desprestigiar el motivo de la marcha. Entonces, en contraprestación o en respuesta a toda esa propaganda contra la marcha, ¿qué pudiera decir el sector de oposición? Básicamente y en concreto, ¿por qué es la marcha? En concreto, por la vida. Pero si nosotros desciframos, porque sería un sinnúmero de derechos que estaríamos reclamando en la marcha, pero el decir la marcha por la vida y la democracia enumera falta de educación, falta de salud, atropello a los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, el derecho a la consulta previa, el derecho, los zamorenses no dicen que están en contra de la minería, dice que están en contra de que no se le haya consultado, pero también de que van a acabar con la vida que tienen a través del agua. El agua es vida para las comunidades, el agua es vida para nosotros quienes vivimos ahora en la ciudad. Si nosotros vamos a descifrar lo que es la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la honra, ¿acaso que solamente el presidente tiene derecho a una honra cotizada en 40 millones de dólares? Los ecuatorianos se cansaron de tanto atropello a los derechos de los ciudadanos. ¿Qué pasa con los despedidos que aquí fueron todos puestos en un solo saco y diciendo todos son corruptos y por eso se van a la calle? Más de 5.000 despedidos que no han sido respetados sus derechos. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con los universitarios? ¿Qué pasa con el 1 de abril que va a subir ya el pasaje a los sectores cantonales, provinciales, es decir, al sector rural? El 1 de abril suben los pasajes, de manera que esta subida de pasaje autorizada del gobierno es a raíz de la prohibición que le diera a los buses de pues trasladar a la gente en el mapa de la movilización que tenían establecida. Pareciera o luce que es un premio
no tiene por qué ser un premio porque los choferes están desfilando con nosotros. Los carros no estarán parados, pero la gente, las esposas, los hijos, los choferes, los dueños de los autos están desfilando con nosotros como lo desfilaron en Zamora Chinchipe. La gente dice, sí, el presidente nos puede decir cualquier cosa. Lastimosamente sí, podría quitarnos la frecuencia, pero nadie nos quita en las urnas, por ejemplo, el derecho de votar en contra de Correa. Dice, el taxista dice, las llantas antes de Rafael Correa comprábamos a $35, hoy estamos comprando a 90 y hasta $110. Eso no le corresponde al presidente de la República regular, eso no le corresponde al presidente de la República mirar, ¿acaso que solamente con suspender un salvoconducto ya está solucionado? No, la gente más bien se ha picado por esa suspensión, pero además, María Josefa, ¿no será que se le fue de las manos y le vamos a llamar a la Asamblea Nacional al señor Mauricio Peña? ¿Cómo estando suspendido que no salgan los buses, le desobedecieron y el 8 de marzo se llenó de buses Quito? ¿O era la proclamación de la suspensión o de la prohibición era los que vienen por Correa lleguen a Quito, los que no vienen por Correa no pueden llegar a Quito? Entonces el 22 todos vamos por Correa a Quito, todos nos vamos por Correa, para aplaudir y para no aplaudir, pero nos vamos por Correa a Quito. Entonces la gente va a salir y esperamos, con salvoconducto o sin, vamos a llegar a Quito. De gana va a ser el esfuerzo del presidente de la República de poner confrontación. Lo que el presidente quiere es muertos. Lo que el presidente estará pensando ya el 22 de enero, el 22 de marzo, ¿cómo hacer el 22M un 30S? ¿No querrá muertos el presidente? Le responsabilizamos al presidente Rafael Correa cualquier anomalía, cualquier desgracia que concluya en la ciudad de Quito será de única responsabilidad del presidente Correa. Y no se me vaya a estar inventando un autosecuestro, presidente Correa. Y no se me vaya a estar diciendo que hubo una intentona golpista. Ya dice que se va a Turquía por ahí. Aunque sea hasta el 23, quédese ahí, que sin usted la marcha puede concluir de manera pacífica, democrática y saliendo, como nosotros hemos dicho, por el derecho a la vida, por el derecho al agua, por el derecho a la democracia. Y esto enumerado con un sinnúmero de derechos que el presidente no se ha dado cuenta que el país está en descontento total. Bien, supongamos que Dios quiera la marcha pues sea pacífica, no creo que nadie quiera un muerto. En todo caso, pues se trasladarían miles, cientos, decenas, millones, cientos mil, habría que ver en ese momento cuánta gente va a protestar a Quito por el gobierno de Correa. Y supongamos que el día 22 termine, y ojalá que así fuese, sin ninguna violencia. Después de la marcha, ¿qué? ¿Marcharon, se movilizaron, qué? ¿Y de ahí qué? Es que así tiene que terminar. El movimiento indígena, los sectores sociales del Frente Popular no tienen ninguna mala intención, que lo único que quieren es que la gente reaccione y que la gente le diga... Pero la gente reaccione ¿cómo? ¿Cómo quiere o cómo usted, en representación de un grupo de personas que no están de acuerdo con el gobierno por el agua, por las violaciones a los derechos fundamentales, por los contratos mineros, en fin, por una cantidad de cosas, ¿cómo pretende usted que la gente reaccione? El presidente tiene sus aliados en todos los poderes de las instituciones del Estado, absolutamente en todos. Creo que, no sé si tenga mayoría, no recuerdo en algunos que otros municipios. Pero entonces, después de las movilizaciones, ¿qué? A ver, después de las movilizaciones, todo el mundo está pensando, ¿y van a dialogar con el gobierno? ¿Para qué vamos a dialogar si 5 años ha cerrado el diálogo con el país? Con los 5 años, él solamente ha llenado de propaganda para decir estamos todos bien. La marcha lo que va a demostrar es que la propaganda se le cae al piso al presidente, que todo lo que él habla es mentira, porque en la vida real no hay nada de lo que él dice. Los estudiantes están sin matrícula, la gente no puede ir a las universidades, muchísima gente se ha quejado de que no hay trabajo, el desempleo en el Ecuador es latente, de manera que para nosotros no va a haber un diálogo el 22 de marzo y decir, vea presidente, sentemos en una mesa de diálogo y busquemos cuál es la salida. No, lo único que pretendemos es demostrar al presidente que ese 80% que dice que le respalda es mentira. De ahí que ya veremos después, viene el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional no ha dado oídos, por ejemplo, a la aprobación de la ley de aguas. Y ahora peor todavía, cuando la Corte Constitucional ha dicho
que la ley orgánica de la función legislativa no puede entrar en vigencia a pretexto de la consulta prelegislativa, que es un derecho constitucional. Esa ley está guardada ahí y no ha dado paso. ¿Qué pasa con la reforma de la educación que presentaron la UNE la semana pasada? Tiene que hacerse realidad, de manera que tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, pero también para el Judicial, esto es un jalón de orejas para la función judicial. ¿Cómo puede estar violando la Constitución sin respetar la independencia de funciones? No debería haber independencia de funciones ahora en la Constitución, cuando el presidente ha tomado el control de la Asamblea, el control judicial, el control electoral, lo que es más todavía. Por eso, Lourdes, por eso era mi inquietud. Las cosas en la vida por lo general tienen un propósito. Está bien, se hace una movilización y una marcha para decirle al presidente o decirle a otro porcentaje de gente: mira, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, mira, tu propaganda no dice toda la verdad. En fin, cualquiera que fuese las motivaciones que tuvieran, pero sí me deja la curiosidad de saber después que pensé y le preguntaba por eso, Lourdes, pensé que después podía venir un acercamiento, un petitorio, el sistema interamericano que está recogiendo todas las supuestas violaciones a los derechos fundamentales, especialmente las de la libertad de expresión, ya que internamente las vías, si bien se agotan rápido, por otro lado están cerradas. Entonces, de ahí, esa era la motivación de mi pregunta, ¿no? Sí, María Josefa. Después que ya Corcho Cordero recibió pues la reforma de la UNE, vamos a ver qué paso da. Cuando lleguemos a Quito, uno de los planteamientos será, por ejemplo, la ley de tierras, la ley de comunas, estamos trabajando en todo lo que es la ley de biodiversidad, estamos trabajando en la ley de aguas, que hasta hoy la Asamblea no ha dado respuesta, pero esas son ya de cada una de las instancias que tendrán que dar respuestas. Lo que nos queda, María Josefa, y le anticipo dos cosas. Lo uno, es necesario que la CONAIE, la Ecuarunari y las organizaciones indígenas presenten un planteamiento formal, serio, ante la Comisión de Derechos Humanos, que comience a investigar el sentimiento xenofóbico del presidente de la República. Yo no he escuchado, porque estuve precisamente en las marchas. Por los sentimientos, Lourdes, por los sentimientos a nadie van a condenar. Pero mire, por los sentimientos generalmente no se condenan, son hechos reales. Lo que ha dicho el sábado no es solamente un sentimiento, es una expresión racista del presidente Rafael Correa. ¿Qué dijo el sábado en particular? Ha dicho que es la marcha de dos plumas y dos ponchos. ¿Acaso la Constitución que él hizo no dice no discriminar por cuestión de raza, no discriminar por cuestión de judicial, no sé qué? 10 o 20 cosas que le señala la Constitución. No ha leído el presidente, no tiene respeto a su pluma que tiene en Ecorae. Ahí tiene, aunque sea para el simbolismo, tiene a un señor indígena que usa plumas, pero debería respetar. En la Asamblea Nacional tiene un poncho, que es mascota del presidente, para que no le respete. ¿Por qué no respeta a los ponchos y a los plumas? Vamos a ver qué dice el organismo internacional, pero también no descartamos la posibilidad de pedir, aunque son panas del alma, pero ¿qué van a hacer? A Galo Chiriboga, al ministro fiscal, que inicie una acción penal al presidente de la República por actos xenofóbicos. Nosotros no le vamos a permitir al presidente de la República que de esa manera haya minimizado. Pero además, si el presidente dice que es una marcha de dos plumas y dos ponchos, que son minorías, ¿por qué no duerme tranquilo? ¿Por qué está haciendo una contramarcha para el 22? Deje que esas dos plumas, que los dos ponchos, como él llama, que llegue a la ciudad de Quito. Y no tiene por qué poner contramarchas, no tiene por qué poner defensa antes de que el presidente vea cuántos mismos llegan a Quito. En todo caso, Lourdes, pues que todas las marchas y las concentraciones, los espacios donde se manifiesta el desacuerdo, no generen violencia. Muchísima suerte en su propósito, hasta ahorita, Lourdes. Ha sido pacífica, y eso esperamos, tiene que ser pacífica hasta el fin de la tarde o de la noche del 22M, tiene que ser pacífica, y cualquier cosa que pase, como hizo en Loja, mandar 10 banderas a la puerta de entrada de Loja a gritar en contra, es una provocación. Por suerte nuestra gente no está para responderle a ellos, a la pobre gente de contrato que salió en Loja con 10 banderas, es más bien para decir al presidente de la República que no estamos de acuerdo. Y ahí la gente de contrato debería sumarse donde nosotros. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a un corte, pero